El primer problema que resuelve Reading to Learn es el metalenguaje. ¿Cómo? Dosificando. El metalenguaje se introduce gradualmente. Claro, por eso ponemos aquí el metalenguaje se introduce gradualmente. Hay formación para los profesores y estos profesores se forman para que puedan introducir poco a poco el metalenguaje que necesitan en su grupo de estudiantes. Pero no necesitan, si el grupo es de niños muy pequeños o no es de niños pequeños, pero la capacidad de los estudiantes no es apta para adquirir, para adoptar un metalenguaje muy técnico, Reading to Learn gradúa la forma en que podemos hablar de la lengua sin utilizar metalenguaje. O sea, no es necesario saber qué es una cláusula, no es necesario saber qué es un grupo nominal, qué es un adjetivo, un proceso. No, se puede hablar del lenguaje usando, atención, palabras de sentido común. Pero hay que hablar del lenguaje. Aunque utilicemos palabras más accesibles, hay que graduar para que los niños puedan hablar del lenguaje, hasta llegar a que dominen un metalenguaje con el que van a experimentar muchísimo más desarrollo, porque ese metalenguaje les permitirá luego avanzar más rápidamente. Pero bueno, se llega gradualmente. Otro problema que resolvió Reading to Learn es evidentemente el de la lectura. El modelo anterior solo trabajaba la escritura. Reading to Learn te permite trabajar la lectura en 3 niveles: el nivel del texto, del párrafo y de la oración. Entonces resolvió ese problema. Y otro problema que resolvió es el de Initiation Response Feedback. Lo que propone David Rose, que es el iniciador del modelo Reading to Learn, es esto que se llama Scaffolding Learning Cycle. Ya no se trata de que el profesor inicie una pregunta, que tenga una respuesta, que tenga un feedback. No, se trata de que el profesor prepare a los estudiantes para que ellos identifiquen la respuesta o el concepto o la expresión lingüística que queremos trabajar. Y después el profesor y los estudiantes conjuntamente pueden elaborar el significado de este concepto, de esta expresión o de esto que se pretende trabajar. O sea, ya no es Initiation, Response, Feedback, es Preparation, Identification, Elaboration. Es un trabajo inductivo, totalmente inductivo. A los niños se les prepara para que ellos sean capaces, con distinto grado de conocimiento sobre el tema, se les prepara para que sean capaces de identificar lo que se quiere que aprendan. No que sufran el estrés que en una secuencia como Initiation, Response, Feedback supone el no ver lo que el profesor quiere que tú veas. ¿Me estáis entendiendo lo que digo? Porque a veces el profesor con una pregunta de iniciación te está llevando a ver algo que tú necesitas aprender, pero tú todavía no lo estás deduciendo en ese momento. Y eso no tiene que ocurrir con Reading to Learn. Por eso os lo digo aquí. Initiation, Response, Feedback fuerza a los estudiantes a inducir algo que todavía están intentando aprender o comprender. Pero el Scaffolding Learning Cycle muestra la información que los estudiantes tienen que deducir en un primer momento y les permite identificarla. Después vamos a ver cómo. Porque preparar una clase siguiendo esto es totalmente diferente de lo que muchas personas estamos acostumbrados. O sea, la preparación que hay que dar para llegar a llevar a los estudiantes a identificar una pieza, un concepto, una idea, exige una planificación muy cuidadosa. Esa es la idea. Los chicos ya lo saben, que el otro día... Eles também já estão habituados a muitas planificações. Bueno, estas planificaciones, el otro día planificamos juntos.
Ya estaban de mí, estaban los pobres diciendo, esta española ya que se vaya ya de aquí, por favor. Bueno, vamos a hablar de las planificaciones un poquitito. ¿Cómo planificamos el texto que vamos a trabajar? Lo primero, tenemos que identificar su género, sus etapas y sus fases. Y luego sus recursos lingüísticos característicos, porque vamos a llevar a los estudiantes a que aprendan esos recursos lingüísticos además de su contenido. O mejor dicho, vamos a llevar a los estudiantes a que aprendan el contenido que transmiten esos recursos lingüísticos. Entonces os doy este texto, vamos a hacer un poquito una practiquita nosotros. Te pregunto, ¿de qué género es? ¿Lo leemos? Se llama Los primeros agricultores y ganaderos. Hace unos 10.000 años las personas empezaron a retener en cercados algunos animales para asegurarse la obtención de carne y leche. De esta manera surgió la ganadería. Las primeras especies domesticadas fueron la cabra, bla, 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 bla. Al mismo tiempo se dieron cuenta de que si una semilla caía al suelo, en ese mismo lugar crecía una nueva planta. Así surgió la agricultura. Las primeras especies cultivadas fueron el trigo y el arroz. ¿Qué género tiene este texto? ¿Pero relato histórico cronológico o explicativo? Parece mais explicativo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver esa intuición. Só temos ali uma noção temporal, não é? 10.000 Mas anos. depois não há uma sequência. Depois não há. E até A porque nós sequência não não- sabemos exatamente datas. É vago. Y aquí... Espera, si lo vamos a ver si lo tengo aquí. Es un relato histórico explicativo, efectivamente. Hay tiempo, pero también hay causa-efecto, de esta manera. Igual aquí hay tiempo, pero también hay causa y efecto. Es un relato histórico explicativo. Entonces, este género tiene dos etapas. La presentación del evento histórico que se va a explicar, que aquí está en el título, pero fijaos el título, qué mal puesto está. Ese título debería ser algo así como el origen de la agricultura y la ganadería. Entonces dice, los primeros agricultores y ganaderos, pero en realidad no está personalizando a un agricultor o a un E ganadero. ao contrário, porque primeiro é o gado. Primeiro fala do gado e depois é que fala da agricultura. Portanto, também devia estar trocado. Es que está, orden, ¿no? efectivamente, está hasta al revés y todo. Que esto, yo veo que hay muchos títulos súper mal puestos en los manuales, pero es así. Y de la ganadería habla primero, como ha dicho Marta, y de la agricultura en segundo lugar, efectivamente. Te pregunto algo más. Sí, te pregunto algo más. ¿Qué recursos? Bueno, este texto es para quinto de primaria. Quinto de primaria es 10-11 años. ¿Qué recursos típicos lingüísticos tiene este género de relato histórico explicativo? ¿Qué marcas particulares para conseguir su propósito podemos observar en este texto? ¿Las podemos deducir juntos? Por ejemplo, hay marcadores de tiempo, ¿verdad? Todos los relatos históricos y los relatos históricos explicativos van a tener marcadores de tiempo. Pero también es muy importante en este género los conectores de causa-efecto. Algunos son explícitos, pero hay otros que son implícitos, que no están. Aquí tenemos suerte y sí están, pero hay muchos textos de historia que no tienen estas palabras explícitamente. Los niños tienen que inferirlas. Bueno, los marcamos aquí. En este género y en el relato histórico cronológico hay tiempos de pasado. Es muy importante entender la relación entre los tiempos de pasado en los que se hablan las acciones. Y hay algunas, y aquí Marta, no sé si me meto en un territorio peligroso ya, hay metáforas gramaticales. El otro día explicamos un poquito. Fijaos en esa palabra que empieza por O, la tercera línea. Obtención.
Bueno, esa palabra es un sustantivo, es un nombre, pero realmente esa palabra es la nominalización de un verbo, obtener. ¿Por qué aparece como nombre? Aparece como nombre porque en la prosa científica, en la lengua de la escuela, se intenta ser muy abstracto. Se intenta ser cuanto más abstracto mejor. Y ser abstracto implica utilizar más conceptos que acciones. Cuando nosotros somos concretos, decimos acciones, actos que se hacen protagonizados por unos participantes en un lugar, en un espacio. Cuando somos abstractos, elevamos las acciones a la categoría de concepto. Entonces es más abstracto decir que las personas empezaron a retener en cercados animales para asegurarse la obtención de carne y leche que decir las personas empezaron a retener en cercados algunos animales para asegurarse que obtenían o podían obtener su carne y su leche. O sea, es más condensada la información si yo utilizo lo que se denomina metáforas gramaticales. Esto es un ejemplo de metáfora gramatical, hay muchos más. De hecho, la metáfora gramatical es un mundo. Los textos de la escuela están llenos de metáforas gramaticales, verbos que parecen verbos pero no lo son, nombres que parecen nombres pero no lo son, conectores que parecen conectores pero están sustituyendo a otros. Mira lo que te enseño aquí, otra metáfora gramatical. ¿Está hablando de tiempo? No. Es una condición. Ahí hay un uso desviado, un uso... No es un... Efectivamente, ahí hay una metaforización. Es causal. Pero es causal hipotético. O sea, cuando revelamos esto durante la secuencia de lectura, los niños acceden mejor al significado. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, ya hemos hecho el análisis del género y el análisis de los recursos lingüísticos característicos de ese género. Entonces, más o menos podemos decir que ya estamos preparados para llevar el modelo al aula. Ojo, y todavía no estamos preparados, porque hay que planificar las estrategias del modelo. Me vengo aquí. Ay, qué lío, perdón. Me vengo aquí. Hemos dicho que podemos trabajar en 3 niveles, ¿no? Lectura y escritura del texto, trabajo párrafo a párrafo y trabajo oración a oración y palabra a palabra. Pero realmente una secuencia habitual en la que se mezclan los 3 niveles, se combinan los 3 niveles, es esta. Esta sería la secuencia